Las protestas y todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, realmente que se ha puesto un discurso internacional. Las universidades hoy vemos actos antisemitas, que es increíble. Y nosotros aquí en Bello Israel decidimos traer voces del campo y hablar con jóvenes que están viviendo esta situación tan terrible, difícil y entender si es realmente tan difícil, tan terrible y si da tanto miedo como se ve en la tele, en las redes sociales. Y hoy estamos hablando con Amir Grunhaus. Vamos a poner el perfil Instagram de él acá para que todos ustedes lo puedan seguir. Están obligados y seguramente si quieren saber la verdad y ver el lado correcto de esta historia. Pero bueno, primero que nada cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo llegaste, cómo empezó toda tu historia en las escuelas y en las estudiantes y como estudiante en Estados Unidos. Sí, bueno, primero que nada agradecerles por la invitación y por el tiempo, realmente un gusto estar aquí. Mi nombre es Amir Grunhaus, nací y crecí en Costa Rica, soy economista y científico de datos, graduado de la Universidad de Berkeley, California. En Berkeley, cuando estuve allá, fui presidente de una organización de activismo político por Israel llamada Tikva, The Zionist Voice on Campus, la voz sionista en el campus. Y fui fellow de varias organizaciones educativas y de activismo pro Israel, incluidas Stand With Us, el Instituto Helen Diller, Camera, Maccabi Task Force, entre otras. Actualmente soy activista y educador y sigo bastante involucrado en el activismo en los campuses. Y de hecho trabajo con una organización que se llama Diploact, que se dedica a combatir antisemitismo y el activismo anti-Israel en campuses. Como mencionaste, dedico gran parte de mi tiempo a crear contenido sobre Israel con el objetivo de educar sobre Israel y sobre todo para combatir el antisemitismo. Otros minutos vamos a tocar tu contenido, yo creo que eso lo vamos a cuidar para el fin, porque realmente es interesante. Yo no creo que tu contenido es solamente pro Israel, sino tiene una punta de mirada muy interesante y muy inteligente. ¿Cuántos años tienes? Solamente para saber. Tengo 25 años. Entonces sí, es muy interesante y muy inteligente para un joven de 25 años las cosas que escribes y pones en tu contenido. Bueno, cuéntanos qué está pasando ahora en Estados Unidos. Y bueno, es un tema que lamentablemente cada vez es más importante y más relevante. Las universidades en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo en realidad se han convertido en campos de batalla en contra de la injusticia social y en contra de las violaciones de los derechos humanos. Pero por alguna razón, cuando de derechos humanos se trata, no vemos protestas en contra de la persecución de los uigures en China, en contra de la invasión rusa de Ucrania o en contra de las guerras civiles en Siria, en Sudán o en Yemen. Por alguna razón hay un país en el mundo que siempre es el foco de las protestas, que lo pintan como si fuera el culpable de todos los males del mundo y de todas las violaciones de los derechos humanos del mundo. ¿Y cuál es ese país? Israel, el único estado judío en el mundo. Y esto ha sido una tendencia durante años, no es nueva. Sin embargo, desde el 7 de octubre hemos visto cómo el activismo anti-Israel y el antisemitismo se ha disparado alrededor de todo el mundo y en especial en campuses universitarios. Y por supuesto, la gota que derramó el vaso, el 17 de abril en Colombia, cuando estudiantes de la universidad tomaron la plaza central del campus, instalaron un encampment, un campamento en solidaridad con Palestina, que se ha esparcido ya a más de 100 campuses en Estados Unidos y donde hemos visto que predominan actitudes y retóricas sumamente antisemitas. Pero tú sabes, a mí me gustaría tratar de entender primero que nada, también tienes digamos, tienes mucha experiencia como un joven activista. ¿Por qué los campus en Estados Unidos se pusieron en este campo de batalla? ¿Qué hay especial allá que lo vimos solamente ahí después de medio año guerra y después que toda la opinión pública se va para aquí, se va para allá? ¿Por qué pasó específico en ese lugar? Bueno, el progresismo ha tomado un rol muy importante en los campus universitarios, históricamente hablando, y el movimiento progresista recientemente se ha alineado mucho con la causa palestina, que por supuesto hay incoherencias ideológicas muy grandes entre ambos movimientos. O sea, estamos hablando de que el movimiento progresista, por ejemplo, está defendiendo a Hamas, a un grupo islamista. Entonces, es difícil de entender, pero hay algo que es muy claro, que es cuando hablamos de follow the money, seguir el dinero.
em, se ha revelado a través de muchas investigaciones independientes quién ha financiado muchas de estas campañas y quién financia muchas de estas universidades y sus programas educativos. Hay una organización que se llama el ISGAP, que tiene un montón de reportes que el público puede acceder, que revela que al menos 13.000 millones de dólares de fondos no documentados, provenientes en gran parte de regímenes autoritarios en Medio Oriente, como Qatar y Arabia Saudita, han sido recibidos por universidades en Estados Unidos, incluidas universidades de muy alto prestigio, como Harvard y MIT. Qatar, que es uno de los principales patrocinadores de Hamas, es el principal patrocinador de fondos extranjeros indocumentados para universidades en Estados Unidos. Entonces, si seguimos la plata, si seguimos el rastro, vemos que por supuesto que el financiamiento juega una parte muy importante. Nada más para dar un dato, en 2020 las universidades que recibieron estos fondos reportaron aproximadamente un 300% más de incidentes antisemitas. Estos fondos, por supuesto, que son responsables de la atmósfera y del ambiente que se vive en estos campus y además patrocinan a grupos estudiantiles que son abiertamente anti-Israel, como Students for Justice in Palestine, SJP, que además tiene un track record de actividades antisemitas. Wow, pero tú sabes, primero que nada, otra vez lo estoy obligado a decir, impresionante cuántos sabes y cuántos entiendes el tema, impresionante. Pero, ¿por qué el campus? Piensa tú, nosotros somos Qatar, tenemos todo el dinero que queremos en el mundo, podemos llegar a cualquier lugar, tenemos grupos de fútbol en España que nosotros compramos, tenemos realmente muchas cosas. ¿Por qué los campus en Estados Unidos son la nueva batalla del combate? Porque en los campus se puede convencer a más gente más fácilmente, porque el campus están los estudiantes que son el futuro de este país. Porque en el campus están, hay muchos activistas y muchos estudiantes que todavía tal vez no tienen una opinión tan definida sobre el conflicto, que no saben lo suficiente, entonces pueden, por supuesto, darles una imagen contraria a lo que realmente está pasando. ¿Tú Sí, piensas que los campus son un lugar donde se puede encontrar personas inocentes o incluso jóvenes que son ignorantes sobre el tema y ellos entendieron eso mucho más rápido que todos los demás y decidieron ir a encontrar a todos estos jóvenes y empezar a cambiar la manera de ellos piensan con ese dinero? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? precisamente, o sea, los campus al final de cuentas son un marco educativo, ahí están educando, entonces es muy fácil poder educar sobre algo cuando hay ignorancia, es muy fácil poder indoctrinar. Entonces, han encontrado en estos campuses el lugar perfecto para mandar sus fondos y para establecer su narrativa del asunto sin realmente dar una narrativa más abierta o correcta de lo que está pasando en Israel y los territorios palestinos. ¿Cuánta la gente, cuántos de esos jóvenes que están gritando esas cosas que realmente que es súper gracioso que nosotros vemos jóvenes de la comunidad del GTB con la banderita de Palestina y gritando I love Hamas, que si el momento que ellos lleguen a Gaza todos nosotros sabemos qué es lo que le va a pasar? ¿Cuánto, digamos, cuánto es ignorante el estudiante americano en el tema de Israel? Eso te lo puedo decir yo desde mi experiencia. En UC Berkeley, donde fui presidente de esta organización pro Israel, organizábamos muchos eventos públicos con estudiantes e incluso muchas veces poníamos una mesa en la plaza central del campus con una bandera de Israel para que gente se acerque a tener conversaciones. Ya poner una bandera de Israel, mucha gente lo considera threatening, o sea, amenazante, entonces ni siquiera se te acercan a hablar, te insultan, te sacan el dedo. Entonces, ya desde un principio es difícil entablar esas conversaciones, pero con gente que tuve conversaciones, realmente se ve un nivel de ignorancia altísimo. Por ejemplo, tú ves cuando cantan en los campuses universitarios, From the river to the sea, Palestine will be free. Desde el río hasta el mar, Palestina va a ser libre. Cuando les preguntas qué río y qué mar, no te saben decir qué río y qué mar. Cuando cantan Globalize the Intifada, globalizar la intifada, les preguntas qué es una intifada y no saben qué es una intifada. Entonces, hemos visto realmente cómo se han convertido estos en blanket statements o en frases que realmente no tienen ningún fondo o que realmente no saben qué es lo que están diciendo, nada más lo repiten. Y es sumamente problemático porque repiten llamadas a violencia contra judíos abiertamente.
Eso es una intifada. Intifada no es una llamada solamente contra judíos, es una llamada de violencia contra todo el mundo libre y occidental que no cree en la fe del yihad islámico. Así que Exactamente. no es solamente contra los judíos. Pero, ¿sabes? Me gustaría también, bueno, tú estás mucho en las redes sociales. ¿Nos puedes explicar o por lo menos dar como un ejemplo cómo se ven las redes sociales en Estados Unidos de un estudiante? Digamos, no uno que está a este lado o a este lado, sino cómo se ven las redes sociales, cuál es el contenido que ellos ven, cuáles son los mensajes que están pasando, cuáles son los videos que están viendo allá, cómo se ve la realidad de las redes sociales de estos jóvenes. Sí, bueno, creo que es importante mencionar que muchas veces las redes sociales no son representativas de la realidad. El algoritmo en las redes sociales lo que busca es generar contenido que genere, compartir contenido que genere mucha atracción. Entonces muchas veces comparten contenido gráfico, comparten contenido que a la gente le va a interesar. Entonces vemos muchos de estos videos en campuses universitarios, vemos videos de violencia, porque eso va a hacer que nosotros como usuarios de las redes sociales nos acerquemos más, las usemos más y les generemos a ellos, por supuesto, más profit. Entonces hay que entender también que las redes sociales no siempre son representativas de la realidad. Es importante mencionarlo. ¿Cuál es el problema? Que si hablamos de un tema de números, hay 17 millones de judíos en el mundo. Asumiendo que todos los judíos en el mundo somos pro Israel y publicamos en redes sociales y combatimos el antisemitismo en nuestras redes sociales, digamos que son 17 millones de posts. Si cada uno de nosotros postea un post, Gigi Hadid o Bella Hadid, por ejemplo, que son modelos, influencers con millones de seguidores y que son abiertamente anti-Israel y que han compartido retórica antisemita, tienen alrededor de 60 millones de followers, más followers que judíos en el mundo. Entonces, en temas de números ya estamos perdiendo. Entonces, por supuesto que el contenido que muchos de estos estudiantes ven en sus redes y que el algoritmo les comparte es contenido anti-Israel que ayuda a que ellos se radicalicen y se vuelvan anti-Israel y se unan a estas protestas. Pero si yo entiendo correcto, el problema no es solamente en las redes sociales, sino que estamos hablando de un lugar cerrado, digamos, de una comunidad cerrada, que todos se conocen uno al otro, y hay otras maneras de cómo ellos pasan esos mensajes para llegar a ese odio tan profundo y tan grande que estamos viendo, que nosotros todos podemos ver en las fotos y en los videos que vemos en las redes sociales y en la tele, porque es increíble ver a jóvenes que ni siquiera saben dónde están esos lugares, que ni siquiera saben que jamás es el gobierno de Gaza más de 10 años, están luchando y están dispuestos a ir a la cárcel por esas mentiras. Entonces, ¿de qué otras maneras pasan esos mensajes? ¿Cómo lo hacen? ¿Tú ves cosas así en el campus? Sí, claro, o sea, como mencioné, las redes sociales nada más contribuyen a eso, pero hay un montón de otros espacios en los que estos estudiantes reciben estas ideas. Entonces, nada más para darte un ejemplo, en UC Berkeley, donde yo fui estudiante, hay un profesor que se llama Hatem Bazian. Hatem Bazian es profesor del Departamento de Estudios Étnicos en UC Berkeley, de ascendencia palestina, y él es el fundador de SJP. Tiene raíces en la ideología de la hermandad musulmana, que es también una de las raíces de Hamas. Es un grupo que en su momento tuvo conexiones con el Islamic Association for Palestine, que fue suspendido por los Estados Unidos por financiar a Hamas. Él es un profesor donde yo fui estudiante. Estoy sorprendido hasta hoy que no lo han arrestado y no han encontrado cosas, evidencias para meterlo a la cárcel. Es una cosa increíble. Si Claro, estudiamos ese tema solamente de él y empezamos a ver la red que él tiene y cómo él trabaja, es una cosa realmente que toda la gente que está viendo este video y toda la gente que está hoy en el mundo que es pro-Israel y le importa del mundo occidental libre, cuando ve cómo trabaja esta persona es increíble, es increíble. claro. Pero bueno, dame otros ejemplos. Bueno, fuera de este profesor que realmente es el diablo. Bueno, él es un profesor de cientos de profesores. O sea, él es un profesor que en sus clases esparce esta ideología y este odio anti-Israel. Entonces, yo tuve amigos que estuvieron en la clase de él, muchos de ellos judíos y pro-Israel, que se metieron a la clase nada más para escucharlo. Y entonces
comparte estas ideas en sus clases, usa el financiamiento que viene desde Qatar y otros países para financiar programas que son abiertamente anti-Israel, y yo lo experimenté en Berkeley. Te doy otro ejemplo, fui parte de una clase de relaciones internacionales. Y en la clase la profesora estaba hablando sobre la guerra en Irak, la guerra de Estados Unidos en Irak. Y ella propuso al frente de toda la clase, de una clase de alrededor de 300, 400 estudiantes, que la guerra en Irak fue ocasionada por el lobby sionista en Estados Unidos. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Una clase que está llena de los que podrían llegar a ser futuros líderes de este país y futuros políticos de este país. Y esas son las ideas que están compartiendo. Pero mira, a mí lo que me molesta es que están en un lugar que el objetivo es enseñar a los jóvenes cómo pensar y cómo estudiar la verdad, y ellos están mintiendo. Pero eso es otra cosa. ¿Cómo tú te sientes como un judío, como un pro-israelí, como una persona que le importa la información? ¿Cómo tú te sientes al momento que escuchas esas cosas así? ¿Cómo tú te sientes al momento que tú ves profesores que se dan vuelta en las mismas clases, están con tus amigos y están diciendo que tú eres un genocida o no sé qué, cosas peores que se pueden decir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Creo que decepcionado, obviamente triste. Y creo que todos los estudiantes judíos en Estados Unidos y todos los estudiantes sionistas, los sionistas son alrededor de un 95% de los judíos en el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir cuando no nos permiten dar una opinión en base a nuestra identidad? Cuando nos hacen lo que se llama un litmus test, una prueba de fuego, y nos dicen, si eres judío, para que tu opinión sea válida, tienes que ser antisionista, cuando un 95% de nosotros somos sionistas. Entonces es preocupante, es triste, uno no se siente parte de esa comunidad educativa y sabe que la gente siempre va a estar en contra de uno, pero yo lo uso como gasolina para motivarme. Lo tenemos que usar como motivación, porque si eso es lo que dicen y lo que hacen cuando estamos ahí, ¿qué harían si no estamos ahí? Tenemos que hablar, tenemos que mostrarnos, tenemos que no tenerles miedo y tenemos que decirles, acá vamos a estar, nosotros vamos a esparcir la verdad, nosotros vamos a mostrarnos por nuestro pueblo, es nuestra responsabilidad, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Qué bien, me da un orgullo escucharte así, como que quiero darte un abrazo grande así de lejos, de aquí del Zoom, al darte un abrazo grande. Pero, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta que tú... Mira, tenemos también que hablar, no es tan barato estudiar allá, no es tan fácil tomar una decisión de dejar tu casa, digamos, tu barrio, e ir a estudiar en otro país. ¿Qué es lo que más te duele en todo este tema y a este momento que llegamos que las campus en Estados Unidos se pusieron una batalla y el mejor lugar para los antisemitas? ¿Qué es lo que más te molesta? Creo que lo que más me duele es lo que mencionaba, de que nuestra identidad sionista, al ser sionistas ya no podemos ser parte de la conversación. Me duele que no quieran tener conversaciones difíciles, me duele que no quieran entablar diálogo para entender realmente al otro lado, porque yo soy fiel creyente en que la única solución a este conflicto es dialogar. La única solución a este conflicto y al problema de las universidades es tener conversaciones que pueden ser difíciles y podemos tener desacuerdos, pero tenemos que hablar. Y estos manifestantes, se han visto videos en redes sociales, aplican lo que ellos llaman la antinormalización, que es no entablar conversaciones con una persona que se considere sionista, no entablar conversaciones con un israelí. Yo soy hijo de israelí, yo soy israelí. Por el simple hecho de que mi mamá nació en Israel, ya no van a hablar conmigo. Y eso es lo que más me entristece y lo que más me duele, que no estén dispuestos a escuchar y a hablar. ¿Ellos creen que haciendo esas protestas van a solucionar el problema en Palestina? Por supuesto que no. Si quieren solucionar el problema o tratar de buscar soluciones, lo primero que hay que hacer es conversar. Sí, bueno, lo primero, no solamente, tú sabes, si ellos realmente quieren ayudar en esos problemas, lo primero que ellos tienen que hacer es estudiar, Amén. entender qué es lo que está pasando allá realmente y de ahí encontrar la manera de encontrar la solución. Mucho más Claro. antes hay que abrir los ojos, abrir las orejas. Pero mira, me gustaría, digamos, una pregunta un poquito difícil o digamos personal
o más emocional, ¿te sientes solo? ¿Cuántas veces No, en día o en todos estos momentos te sientes solo? la verdad es que nunca. Hay una comunidad pro-Israel y una comunidad judía muy fuerte en muchos campuses universitarios que están ahí para apoyar. Por supuesto que en números no llega a ser la misma cantidad que el lado de ellos. La semana pasada yo estuve en Colombia, en la universidad, y fui a dos contraprotestas pro-Israel. Fui a una el viernes que fue organizada por el Foro de los Secuestrados, em, y en la que hubo familiares de secuestrados hablando sobre las condiciones en las que sus familiares han estado en Gaza. Em, Fue sumamente pacífico, todos con banderas de Israel y con banderas de Estados Unidos, porque también nosotros estamos del lado de Estados Unidos. Em, y fue realmente emocionante y fue realmente, o sea, me llenó de muchas ganas de seguir haciendo lo que hago, el ver que hay tanta gente que en realidad nos apoya y en ver que hay tanta gente que sí quiere hacer algo al respecto. Entonces hay una comunidad muy fuerte, no me siento solo, hay que buscar esos círculos, hay que buscar esa gente que piensa como nosotros y que está dispuesta a hacer algo, y a los que no están haciendo algo, los invito a unirse a estas comunidades, porque como lo dije anteriormente y siempre lo digo, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Wow, mira, es increíble. Primero que nada, tienes que avisarle a tu mamá y tu papá que hicieron muy buen trabajo. Realmente. Pero dime, ahora otras dos últimas preguntas antes que hablemos un poquito de contenido en tu Instagram, en tus redes sociales. Si digamos tienes que darle hoy a algún joven que quiere llegar a estudiar en Estados Unidos, claro que un joven judío o pro-israelí o una persona que no piensa como el otro lado, ¿cuáles son los best tips que tú le puedes dar a él? ¿Cómo entrar a esta situación tan difícil? Sí, creo que el trabajo empieza desde antes que lleguen a la universidad, por supuesto. Creo que es importante ser parte de marcos educativos que le den las herramientas necesarias para combatir el activismo anti-israelí y el antisemitismo en sus comunidades. Entonces, por ejemplo, puedo hablar de mi caso. Yo desde muy pequeño, desde como los 10 años, fui a un movimiento juvenil pro Israel que se llama Noar Hatzioni en Costa Rica, donde fui educado sobre Israel, sobre la historia del conflicto, sobre las guerras, sobre judaísmo, sobre identidad judía, sobre el ser orgulloso de mi judaísmo, y eso me dio muchas de las herramientas necesarias para llegar al campus y saber cómo combatir y cómo educar a la gente. También fui parte de un programa educativo en Israel de un año de Shnat Akshara, también con Anwar Hatzioni. Fui a un colegio judío, el colegio Instituto Weizmann en Costa Rica, que es un colegio excelente, que me dio las herramientas necesarias y me educó sobre todo esto. Entonces es importante ser parte de esos marcos educativos que además también son marcos sociales. Estuve rodeado siempre de gente parecida a mí, de gente que también estaba siendo educada, y eso me ayudó a llegar a la universidad y no tener miedo y decir, estoy listo, tengo las herramientas, voy a ser parte del activismo en el campus para combatir el antisemitismo y para educar a la gente. Entonces, si yo puedo entender el primer tip que tú das o lo primero que tú dices es, primero que nada, sentirse seguro en quién eres tú. Primero que nada, primero estar seguro en tu fe, si eres judío, que eres judío, si eres cristiano, sentirte seguro en quién eres tú. Eso es lo primero. Segundo, tratar de estudiar y entender de dónde vienen tus raíces para poder explicarlas a las demás personas que están contigo en esa situación tan rara, no sé, difícil, no sé siquiera cómo llamar esa situación. Pero, y la otra pregunta que me gustaría preguntar, digamos, de tu alto de mirada, ¿cómo ves que esta cosa va a terminar o a dónde vamos en los campos de Estados Unidos? Lamentablemente creo que lo que se viene no es fácil. Creo que la situación solo ha empeorado en los últimos años y creo que va a seguir así. No soy muy optimista en base a lo que he visto, pero es por eso que creo que el trabajo que hacemos es tan importante, porque si logramos cambiar solo a una persona, ya algo estamos haciendo. Es muy poco probable que logremos cambiar la opinión de la gente que es muy radical, de la gente que está en estos campamentos y que comparte retórica antisemita. El problema es con los neutrales, la gente que todavía no sabe lo suficiente y ve esto de afuera. Si ellos solo ven
al lado anti-Israel y ven el discurso antisemita, entonces es muy probable que terminen yéndose hacia ese lado, porque es lo que está de moda, es lo que es popular. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, especialmente con ellos, con la gente que es neutral, que no sabe lo suficiente para educarlos y que antes de que lleguen a ese lado escuchen la verdad. Wow, pero eso es un trabajo, bueno, está buena la idea, a mí me gusta mucho, pero todos sabemos que es un trabajo muy duro porque tenemos que primero que nada que encontrarlos, después tenemos que ponerlos en una situación que estén dispuestos a escuchar algo que no les interesa y realmente tratar de meterlos a una situación que incluso con todo el dinero y todo lo que contaste aquí al principio, todo el trabajo que hay hacen, que hay profesores, no estén dispuestos a cambiar la manera de cómo piensan. Digamos, también otra cosa que yo creo que digamos, una falta o algo que nosotros no hicimos suficiente, yo creo que la cultura israelí y los judíos, y específica también los latinos, tenemos que encontrar la manera de empatía con el otro lado. ¿Entiendes lo que yo digo? Yo creo, mira, eso es algo que yo creo que la cultura israelí y los latinos somos muy, muy parecidos. Muy, muy, muy parecidos. Tú ves, es casi igual. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tratar de acercar uno al otro también de una manera, de una parte de cultura, de cómo nosotros vivimos en casa y no solamente de la manera como pensamos política o sobre la situación que está en Gaza y los palestinos y cosas así, sino también como persona, digamos, como amigos y hermanos y del mismo barrio. Pero igual, hablemos del contenido tuyo en el Instagram. ¿Qué, cuánto tiempo te toma? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué decides ser tan, digamos, tienes tu Sí, palabra? bueno, como mencioné, siempre estuve involucrado en activismo pro Israel y cuando me gradué de la universidad eh, no había encontrado como un espacio para, para seguir haciendo ese activismo. O sea, seguía medio involucrado, pero no de la misma forma en la que estaba en la universidad. Después pasó el 7 de octubre, por supuesto que todos sabemos qué pasó. Tengo mucha familia en Israel, muchos amigos en Israel y dije, tengo que hacer algo al respecto. Y decidí abrir una cuenta en las redes sociales. Obviamente ha sido un proceso, o sea, estoy todavía creciendo, todavía soy pequeño, pero la idea, o sea, al final de cuentas, si logro educar a una persona, eso ya es suficiente. La idea es poder educar a la mayor cantidad de gente posible y por eso uso las redes sociales, porque son una plataforma que permite esparcir muy fácilmente el contenido. Y bueno, ese es el propósito, seguir creciendo, seguir educando gente y mostrando la verdad. Qué bien. Bueno, Amir, mira, primero quería decirte muchas gracias por todo lo que estás haciendo, que realmente yo creo que muchos jóvenes latinos tienen que mirarte a ti en vez de mirar a profesores que están tratando de vender odio y mentiras, porque no es algo fácil. Yo estoy seguro que toma mucho tiempo de tu vida y son decisiones, digamos, de personas maduras, de ir y luchar por tu verdad y estar orgulloso de quién eres tú. Entonces, muchas gracias por ese ejemplo que le das a todos, muchas gracias por el contenido que hacen en las redes sociales, muchas gracias por esta entrevista y claro que nosotros vamos a estar en contacto, nos gustaría que nos sigas contando aquí y tomar parte de esta iniciativa que nosotros estamos tratando de aquí de Israel, contarle al mundo latino, al mundo que habla español, qué es lo que está pasando. Y será un placer seguir trabajando contigo y haciendo cosas, pero igual, muchas gracias y sigue, porque el mundo necesita líderes como tú. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y por el trabajo que hacen. También los sigo y hacen un trabajo increíble y creo que es muy importante que lo sigan haciendo. Y a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, sean parte de este movimiento. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Muchas veces es solo un clic en las redes sociales que puede generar un impacto masivo. Entonces, compartan contenido, creen contenido, vayan a protestas, muéstrense, no sean temerosos de su identidad, muestren que son judíos y sionistas orgullosos y que no nos vamos a echar para atrás y que ahí siempre vamos a estar combatiendo el antisemitismo.